Bienvenidos nuevamente a este espacio de Cuéntanos tu historia con Saurólogos. Me presento, mi nombre es Michelle Mancilla y estoy en compañía de mi compañera Paula Gutiérrez. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la señora Vilma Patricia Guzmán. Ella es sauróloga hace 49 años. Bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Paula. Sí, efectivamente, yo llevo en la saurología 49 años, tengo 60 años, soy comunicadora social y trabajé con la madre desde que tenía 17 años, con varios momentos. He tenido varios momentos trabajando con ella. Bueno, estoy dispuesta ya a las preguntas. Vilma, bienvenida a este podcast. Es un honor para nosotros poder recibir todas esas experiencias acerca de los saurólogos que hacen parte de este bonito camino de las enseñanzas de nuestra maestra Regina Once. Bienvenida. Gracias. Bueno, Vilma, para empezar este podcast queremos preguntarte ¿cómo conociste a la maestra Regina Once? Bueno, yo conocí a la madre en 1976, en una ocasión que mi mamá subió a recogerme a la tercera con 72, ahí estudiaba yo, y la madre estaba colocando la banderita de la Cruz Roja. Entonces nosotros bajamos y ahí en la 72, llegando casi a la séptima, había una casa de la que le llamaban en ese entonces la niña Ceci, que era la esposa de López Mechelsen. Ella tenía como una fundación o algo así, ayudaba como a niños y la madre estaba ahí colocando la banderita. Entonces bajamos con mi mamá cuando de pronto estaban ahí ellos, Dani con la madre. Esa fue entonces la vez que la vi por primera vez con Dani. Estaban repartiendo las banderitas y con anterioridad mi mami escuchaba los programas de radio. Entonces cuando vimos como un bullicio y una cantidad de gente y dijeron que ahí estaba Regina Once, mi mamá se puso súper feliz y claro, ella se asomó por la ventana, la madre, y luego salió Dani, saludaron y no, mi mami súper feliz. Ahí fue cuando yo pues conocí a la madre y la vi por primera vez. Luego ya empecé a asistir al centro. Desde que conoces a la maestra Regina Once, ¿qué tanto ha influido la saurología en tu vida? Bueno, ha influido demasiado. Porque, como les comentaba, yo la conocí a los 11 años. Entonces, en principio mi mamá escuchaba los programas de radio y la madre hablaba mucho acerca de la educación de los hijos, entre otros temas, claro está. Entonces a mi mamá le empezó a llamar mucho la atención esa parte. Digamos que desde épocas antiguas siempre se ha maltratado a los hijos. Entonces una de las cosas que influyó con respecto a mi mamá en ese sentido es que ella empezó a escuchar a la madre que a los hijos no había que golpearlos. Entonces ya desde ahí empezó a ser parte de la saurología, porque entonces mi mami empezó ya a tomar esas enseñanzas. Entonces evitaba golpearme. Yo tenía 11 años, entonces ya era ese proceso, ¿no? de la rebeldía y demás. Entonces ya con esa enseñanza de la madre, entonces ya empezó a haber un cambio en nuestras vidas, porque ella evitaba ya golpearme. No es que fuera la golpeadora, pues, o maltratadora, qué sé yo, no, pero de todas maneras golpeaba, porque esa era la costumbre. Era la costumbre de pronto de criar y amansar, digámoslo de esa manera, a los niños. Entonces tú empezaste a notar un cambio en tu vida, como que bueno, mi mamá está cambiando. Igual es muy bonito porque a las personas les cuesta cambiar como su forma de ser, sus hábitos, y cuando crecen bajo estos
bajo ese régimen, eso suele suceder y es muy bonito que tu mamá haya adoptado esos conocimientos. Tenemos presente que tú tienes un hijo. Sí. Cuéntanos de esa parte. Tú me imagino que seguiste con la misma enseñanza y le diste una crianza diferente. Sí, claro. Ya ahí salta la generación y viene más consciente. Entonces digamos que como yo empecé con ella desde los 11 y mi primer curso lo hice a los 15 años, en el 81, entonces empieza uno incluso a ser más consciente de sí mismo a esa edad. La madre, yo me acuerdo que antecitos de los 18 o por los 18, ella dictaba cursos de educación sexual. Entonces digamos que ahí nosotros como chicos asistimos y ya fue también una forma de ordenar nuestra vida, ¿no? Desde ahí. Entonces eso ha sido como un paso a paso. Entonces ya al educar a mi hijo con todas las enseñanzas, además yo fui mamá tardecito, a los 33, entonces ya tenía un cúmulo de enseñanzas de la madre pues desde mucho tiempo atrás. Entonces, empezando que yo me casé en el centro, por ejemplo, entonces ya llega Juan, entonces en el proceso del embarazo, incluso yo me casé en el momento en que la madre estaba pasando un momento supremamente difícil, que fue cuando la secuestraron, luego cuando ya pues tuvo su reclusión en las villas. Todo ese proceso estaba yo en embarazo y estaba en ese proceso de casarme. Entonces yo me casé en el centro en ese momento en que la madre estaba pasando esos momentos. Y luego ya en el embarazo, ella ya me había embarazada porque le dieron como un día para salir y en el Palacio de los Deportes ella hizo un rito y ahí ya me vio embarazadita. Entonces ella pues ya ahí decía, ¡ay, belleza! Eso me saludó y saludó la pancita y demás. Y hubo otro momento en el que, como yo ya tenía 33 años y adicional a eso tenía miomas en el útero, yo sentí que de pronto podía perder a Juan, que es como se llama mi hijo. Entonces la madre también en ese proceso, antes de que le pasara como esas cosas, hizo un rito supremamente especial en esa ocasión. Entonces yo tenía como el riesgo de perder a Juan por ese inconveniente. Y en ese rito yo sentí como si ella me hubiera cogido el estómago, me lo hubiera subido, ¿sí? Sentía como una fuerza, una energía, que es como si me lo hubiera acomodado bien en el estomaguito. Ahí ya tenía como casi como 4 meses de embarazo, que era, todavía me decían que era un embarazo de alto riesgo. Y después de ese proceso, entonces ya dejó ser como de alto riesgo, pues de todas maneras con cuidado, pero no hubo ningún inconveniente durante el embarazo. Fue un embarazo muy tranquilo, el nacimiento de Juan fue también muy tranquilo. Y curiosamente Juan nació a las 11:20 de la mañana, de un 25 de febrero. Sí. Tú nos cuentas que te casaste en el centro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy bonita. Bueno, para los que recién escuchan estos podcasts, el centro es como el punto donde la maestra Regina Once lleva más tiempo, que es en la 68 con 13. Entonces, sí, así le decimos, el centro. El centro de Regina Once, que es la sede principal. Sí, ahí me casé. Nosotros llevamos la notaria y no nos hicieron un rito de matrimonio como tal, no. Pero llevamos la notaria, ella nos casó por lo civil y en ese momento estaba Humberto Rojas, que él se llamaba maestro Aurc, y él nos hizo el rito del amor. Entonces fue un rito muy bello porque era como con unas campanitas arriba, era como 3 campanitas, y una vez que ya la notaria nos casó, entonces
cantaron las campanitas y cayeron pétalos sobre hermoso. nosotros. Muy lindos, sí. Algo muy simbólico. Sí, muy simbólico, sí. Pero fue muy bonito. Vale, señora Patricia. Tú nos comentabas anteriormente que trabajaste para Regina 11, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo empezaste a trabajar con ella? Ok. Bueno, yo arranco en la política. Empiezo a envolver votos. Yo en esa época tenía 17 años, entonces pues no sabía todavía qué hacer con mi vida. Había salido del bachillerato. Mi mami no tenía como para costearme la universidad. Entonces me dijo, mija, mientras usted consigue de pronto trabajo porque es menor de edad y le cuesta todavía conseguir empleo, pues vaya y ayude allá mientras tanto donde la madre. Allá están envolviendo votos y eso, entonces pues vaya y hace algo allá. Entonces ella me patrocinó como esa ida allá, entonces me daba para el almuerzo, para el transporte, y yo iba y colaboraba envolviendo votos. Pero empezaron a verme, ¿no? Joven y demás, entonces empecé como a entrarme, a participar en más cosas. Entonces, aparte de envolver votos, como habíamos una buena cantidad de jóvenes, entonces en esa época había un señor que se llamaba Gustavo Pascagasa y él prestaba unos jeeps. Entonces empezamos a hacer campaña política. Entonces, adicional a los votos, a envolver votos, empezamos a repartirlos. Entonces nosotros salimos en esos jeepsitos que daba el señor Gustavo Pascagasa, pues él aportaba de esa manera a la política con la madre. Y empezamos a salir a los pueblos a repartir los votos. Y fue una experiencia bien bonita. Y también, bueno, uno veía las reacciones. Abrir puertas para la madre fue muy difícil porque en ese momento los liberales y los conservadores eran los partidos por excelencia. Entonces, un tercer partido político pues, que viniera a irrumpir era complejo. Bien complejo porque la gente, pues como había gente que había escuchado a la madre en la radio y ya simpatizaba con ella, también había gente que la repelía. Entonces, digamos que nosotros íbamos repartiendo los votos y más en pueblos, que la gente es aún más aferrada a las costumbres. Entonces, nos cogían y a mí me mandaron... me rompían los votos, me los botaban por la cara. Había gente que hacía eso. A veces nos escupían. ¡Ay, esa bruja! No sé qué. Sí, entonces abrirse camino para la madre fue bien difícil también, porque era una cantidad de cosas que pesaban. Además que ya en los 80s pues ya la conocían como la bruja, ¿no? Después de lo de la catedral. Entonces había gente pues por su tema de la religión y otra gente por su tema de los partidos políticos. Bueno, señora Patricia, y después de trabajar con ella en la política, ¿cuál fue el siguiente cargo que tuviste? Bueno, continuando un poquito con la política, que ya fue el paso para poder ingresar a la empresa. Con el paso de los años, como en el 83, se empezó a recolectar dinero para hacer política. Entonces, una de las formas fue el reinado. Entonces, resulta que se eligió una chica de cada localidad y yo representé a la zona 10. Entonces, bueno, mi zona 10 era supremamente activa, hacían empanaditas y vendían, las señoras muy activas, los señores. Y yo, en cada concentración que se hacía, llevaba una alcancía. Entonces era parecido como a la época de la banderita, que uno daba un lacito, en mi caso yo daba un lacito, y la gente me daba dinero. Entonces, esa era mi forma de recolectar el dinero. Entonces, digamos, había alguna actividad en el centro, entonces yo llevaba mi alcancía, llevaba
las benditas y las iba colocando los lacitos. Y de esa forma yo recolecté dinero y finalmente gané. Gané el reinado. Entonces, en esa época, quien estaba como a cargo y fue secretaria del movimiento fue la señora Gloria de Oviedo. Quizá las personas pues más antiguas la recuerdan. Ella era muy activa en la zona 10, que era como se le llamaba en esa época la localidad de Engativá. Entonces, una vez que pasó el reinado, ya pasó todo lo de la política, entonces Humberto Rojas le dijo a la madre: ay madre, mire que pues como ya se está cerrando todo lo de la política, hay una niña que nos ha estado colaborando mucho abajo. Yo fui la persona que hacía los carnets dorados, que fueron unos carnets después de otros carnets que habían como para el movimiento, llegaron los carnets dorados. Entonces yo era la persona que hacía los carnets dorados. Entonces Humberto pues le dijo a la madre que yo les había colaborado y qué posibilidad había de que yo ingresara a la empresa. Entonces una mañana que estaba yo ahí en el movimiento, la oficina del movimiento era donde era el almacén y que últimamente fue como la bodeguita de la tienda virtual. Ahí era donde funcionaba el movimiento. Entonces estaba yo ahí como organizando cosas y entró una llamada interna y era la madre. Entonces la madre me dijo pues que qué estudios tenía. Entonces yo le dije: no madre, pues yo soy bachiller. Y adicional a eso, yo hice pues mi bachillerato técnico comercial, entonces yo soy secretaria y auxiliar contable. Entonces ella me dijo: ah, bueno, listo, es que Humberto me ha hablado de usted, entonces para que por favor se ponga en contacto con él y pues para mirar qué se hace. En principio, yo entré a la agencia de viajes que tenía la madre, que era la agencia de viajes Regitours. Entonces, yo entré, me capacité, porque pues de la agencia de viajes me enviaron a capacitarme en varias cosas. Entonces, yo ahí aprendí a ser documentadora, que fue como lo primero. Y luego ya me capacité en Avianca para ser tiqueteadora. Entonces yo tiqueteaba tiquetes nacionales en la agencia de la madre. Eso fue como el inicio, el arranque después de la política. Y con el paso del tiempo, Dani quiso que yo subiera a artes gráficas. Entonces yo logré trabajar con Dani en artes gráficas. La madre me pidió como secretaria en un momento, entonces yo alcancé a durar solo un mesecito con la madre, porque Dani le insistía que por favor, que Patricia me hace falta arriba, que no sé qué, que entonces... Te dieron la oportunidad. Sí, no, él me pedía nuevamente para arriba y decía: es que Patricia me hace falta porque yo allá con mis archivos, con mis cosas, con no sé qué. Entonces, bueno, pasó el mesecito en que había estado un poquito con la madre, yo estaba ahí feliz como secretaria de la madre, y hasta que un día dijo: ay, Dani, con esa insistencia, ¿no? De que cada rato, ¿qué es que Patricia? Entonces le dijo: ay, entonces súbase a su Patricia entonces. Y no logré durar sino un mesecito con la madre, que también fue muy chévere, porque pues yo era una chica jovencita, recién salida del bachillerato. Entonces ella a veces cuando, llevaron una máquina, era como la primera máquina así que se acercaba un poco a lo que hoy día es el computador. Entonces grababa una carta, eso era un logro. Entonces ella pedía que escribiera en papel periódico el borrador, porque además la papelería pues era muy exclusiva. Tenía un bordecito dorado en la bandera, como ahí como impreso. Entonces era costosita
la papelería, entonces para no dañarla, además de que yo grababa la carta en la máquina, yo le pasaba a ella un borrador. Entonces ella me hacía correcciones, ¿sí? Y era muy curioso porque ella no solamente decía, aquí va una tilde, sino que me explicaba el motivo por el cual iba esa tilde. Entonces, madre en todo sentido, porque ella me explicaba y entonces, bueno, listo, yo salía, corregía y ya tenía las cartas. Ese mes fue bien agradable trabajar con ella. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando con Dani? Con Dani también fue genial. Él también, ¿no? Era como le llamaban papá Lisquita, pues era también como un papá. Entonces, bueno, él me corregía también, era supremamente perfeccionista, era muy perfeccionista. Entre las cosas que yo hacía con Dani era recortar cuánta cosa publicaban de la madre, o sea, él estuvo ahí muy pendiente de todo el trasegar de la madre. Él grababa programas de radio, digamos, estaba pendiente de que se grabaran los programas que hoy en día se hacen las reminiscencias. Eso fue uno de los trabajos que hizo Dani, por ejemplo, de dejar como ese testimonio y ese seguimiento de lo que ha sido la madre durante todos estos años. Entonces yo, por ejemplo, archivaba todos los artículos, todo lo que saliera de la madre impreso, todo. Y archivábamos también, había una persona también encargada de grabar los programas. Entonces, bueno, una de ellas fue Olguita Pérez, que hoy día sigue trabajando, regresó al centro y está trabajando. Ella era una de las personas que en su momento se encargó de grabar los programas de radio. Y yo archivaba esos cassettes de las grabaciones, archivaba todos los recortes de revistas, de periódico. Entonces cada que salía algo, Dani inmediatamente, o había gente que le llevaba también como, ay, mire, papá Lisquita llegó, mire, sacaron esto en prensa o algo así. Entonces, y adicional a eso, mi trabajo también era marcar unos pasaportes que habían en esa época, porque se hacía el seguimiento, se hizo como un pasaporte, y ahí se hacía el seguimiento de las personas con unas estampillitas. Entonces colocaban las estampillitas para saber qué cursos tenía cada persona. Entonces ahí llevaban como el récord. Entonces yo estampaba los pasaportes, y como Dani escribía, entonces él sacaba muchas fotocopias para llevar a los Estados Unidos, para corregir. Entonces tenía corrector aquí pues en inglés, tenía también en español, corrector de estilo. Entonces yo sacaba todas esas fotocopias de los libros. Entonces en lo que iba avanzando y él iba leyendo y eso, eran como borradores. Pero el hecho de que fueran borradores, él era muy exigente también. Entonces yo sacaba las fotocopias y no se podía ver una lucecita, porque uno colocaba la hoja y no se podía ver la lucecita que quedaba cuando uno cerraba la tapa y que quedaba como un negrito, el bordecito. Él no permitía eso. Entonces a mí me tocaba ingeniármelas para que no quedara ese bordecito negro, porque él me devolvía esa fotocopia y decía, no, eso está mal, tienes que dejarla bien pegada. Y yo hacía malabares para que quedara bien pegadita. Y luego aprendí también a coser esas fotocopias y a pegarlas, a encuadernarlas, porque él llevaba esas copias a los Estados Unidos. Entonces cada que él iba a viajar, entonces llevaba las copias de sus libros, sus borradores corregidos, y seguro allá pues los leía. Él diagramaba sus libros además. Entonces a veces, bueno, colocaba, a veces hasta pedía mi opinión. Entonces decía, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, yo le ayudé pues como a mirar la carátula de Dos Ruedas a la Aventura. Entonces él cogía, colocaba un proyector, colocaba como las fotos,
y más o menos cuadraba y diagramaba de esa manera sus libros. Entonces uno de el Dos Ruedas a la Aventura, él me lo autografió, me quedó el autógrafo de él con una dedicatoria. Entonces escribió como a Patricia, quien también ayudó en este libro. Muy bonita. Sí. Pero además del trabajo, ¿qué reflexión te dejó Dani Lisca? Algo que te haya marcado mucho en tu vida. Bueno, él fue como la persona que me guió para que con el paso del tiempo yo eligiera una profesión, porque además pues yo recién salía del bachillerato, no sabía cómo qué hacer en la vida, entonces digamos que él me dio como la pauta para seguir el camino. Y yo empecé después de que me salí del centro, porque ya después con el tiempo yo trabajé con Dani 2 años y bueno, estuve en el Trasegar en un movimiento y todas esas cosas. Y en el año 87 yo me salí de la organización pues de trabajar. Nunca dejé de lado seguir asistiendo al centro, incluso después de que me salí del centro hice mi Jubatis. Eso fue en el 88 y entonces él me dio como esa pauta y ese camino a seguir, ¿no? Porque yo de ver lo que hacía, sus diagramaciones, el mundo de las artes gráficas, entonces yo seguí en artes gráficas. Después de eso entré al SENA, hice mis cursos y seguí como en esa línea que él me dio, como en esa alternativa de una profesión. Y con el paso del tiempo fue cuando elijo estudiar comunicación social, que era muy afín a las artes gráficas, pero era una parte, digamos que yo hice como esa parte técnica en artes gráficas y luego ya mi profesión fue comunicadora social también, porque él me dio como ese camino. Bueno, yo te iba a preguntar cuántos años habías durado trabajando en la organización de la maestra Regina Once. ¿Nos dices que 2 años? Bueno, yo empecé como a los 17 y salí a los 24 años. Ah, bueno, siempre Sí. duraste. Digamos que a los 17 fue cuando hice el recorrido por política y no sé qué, por lo que les comentaba que era menor de edad. Y ya pues ahí estuve en la agencia de viajes y luego estuve con Dani. Entonces, Es muy hasta los lindo, 24. es muy lindo porque aparte de las enseñanzas de la saurología, veo que tuviste un crecimiento también profesional. Sí, De así pronto Dani Lisca te dijo, no, tú tienes que enfocarte, tienes que hacer esto, y tú seguiste el camino y estudiaste muchas cosas. Es bonito que te hayas desenvuelto en tantas, hayas aprendido tantas cosas. Sí, es curioso porque, bueno, yo mi carrera como tal de comunicadora social la terminé muy tarde. Yo duré 10 años haciendo la carrera por aquello de, bueno, de que en todo ese proceso me casé, tuve a Juan, entonces digamos que me fue cogiendo el tiempo y yo me gradué como de 53 años de comunicadora social. Entonces, pues bueno, él sí de todas maneras influyó y fue curioso porque una vez que yo me gradué de comunicadora social, me llamaron para el colegio y entré a trabajar nuevamente, pero con el colegio, Fundación Saúl. Yo fui profesora durante 1 año y medio, que también fue una experiencia muy bonita. Es muy lindo con mi hijo Paula que sigas esas enseñanzas que te dejó Dani, porque actualmente tú eres escritora de Chela y el Colibrí, ¿verdad? Así es Tú también. estás publicando actualmente blogs, revistas, información allí en la página, que para las personas que no saben, Chela y Colibrí es un emprendimiento que tiene la maestra Lervé y Rosur. La maestra Lervé es la hija mayor de Regina Once y Rosur es el esposo de ella. Así que es muy bonito porque todavía sigues ejerciendo eso y pues en base a la astrología. Sí, ahí yo hago mis aportes gracias a la maestra Lervé. También le agradezco muchísimo esa oportunidad que ella me dio. Y eso fue a través de la maestra Larroa o Luz Ángela.
que fue la persona que también me entrevistó. A mí me entrevistaron también en Chela y el Colibrí. Fueron 2 programas. Y ahí me entrevistó la maestra Larroa o Luz Ángela. Y gracias a eso hubo la conexión con la maestra Lervé para yo poder escribir en Chela y el Colibrí. Entonces los invito. Yo aparezco en Chela y el Colibrí como Vilma Guzmán. Y Tertulia Chela y el Colibrí publica los artículos que yo escribo. Los escribo de diferentes temas. Entonces, sí, como dice Michelle, la huella de Dani está ahí presente, esa herencia que él me dejó de escribir, de verlo, ese entusiasmo que le ponía a su trabajo para escribir sus recorridos de sus viajes. Eso es bien bonito, queda una herencia. A nivel saurológico, tengo también por contar de Dani que a él le gustaba mucho que lo magnetizara. Entonces resulta que él siempre se asomaba al balcón que había ahí en el 3er piso y miraba a las personas cómo magnetizaban. Él las observaba bien y se veía que que las personas lo hacían bien. Entonces cogía a alguna señora y le decía, le decía que por favor subiera y lo magnetizara. Pero en alguna ocasión él se quedó como mirando y me dijo, ¿tú sabes magnetizar y hacer baño de energía? Y yo, sí, Dani, yo sé. Y me dijo, de ahora en adelante tú me vas a magnetizar y me vas a hacer el baño de energía. Entonces en las tardes, tipo 5 de la tarde, él llegaba cuán grande era y se sentaba y abría sus piernas y respiraba, cansado de todo el día de trabajo. Y él tenía un bafle por el que escuchaba a la madre desde el escenario. La madre siempre acostumbraba a salir a las tipo 5 de la tarde a hablar con su público en el escenario. Entonces a él le encantaba escucharla y él, para poderla escuchar más de cerca, tenía un bafle ahí cerca a su oficina. Entonces él se sentaba, justo más o menos cuando ya iba a salir la madre, él se sentaba y bueno, prendíamos el bafle, y antes de eso entonces yo empezaba a magnetizarlo y a hacerle su baño de energía. Eso pasó un buen tiempo en que yo pues hacía esas 2 cosas a nivel saurológico con Dani. Y curiosamente pero sí, cuando a él ya fuimos al cementerio, pues cuando él fallece, yo me desmayé y siento que fue porque él desprendió su energía. Claro, yo después empecé a analizar, ¿no? Como por qué nos pasó, porque además no fui yo solamente quien se desmayó. Ese día, después de una serenata que se le hizo como con mariachi y todo eso, y que el padre habló y todo, yo me desmayé. Y luego, me reanimaron, que con aceite de betixio y todo esto. Yo sentí una sensación, no sé si es lo que de pronto una persona siente al morir o lo que estaba sintiendo Dani al morir, pero yo no quería regresar. Yo sentí que cuando me desmayé, me sentía como en una nubecita y estaba tan cómoda que no quería volver. Si no es porque me dan aceite y volví. Y luego de que sucedió eso, que yo me restablecí, volteé a mirar y otra señora se cayó. Y con otra señora. Como alrededor mío, creo se cayeron como 2 señoras, no estoy segura, porque igual yo me estaba restableciendo. Entonces, cuando yo empecé a analizar, yo creo que fue el desprendimiento de la energía de Dani lo que hizo. O sea, él estaba desprendiendo su energía y siento que de pronto por eso, pues los desmayos, ¿no? El desmayo que sufrí en esa ocasión. Eso es como una anécdota saurológica con Dani.
Bueno, acá no solo nos diste anécdotas, nos diste testimonios, nos diste historia y es muy interesante todo lo que estamos escuchando en este podcast, señora Patricia. Ya digamos que entrándonos un poquito más en el tema de la saurología. Okay. Bueno, tú tienes un hijo, Sí. Juan, y tú le inculcaste los conocimientos a él. De hecho, de él hay una entrevista, que para los que no la han escuchado pueden ir, está muy interesante. Y ¿cómo tú le inculcaste esos conocimientos de la saurología a tu hijo y cómo has visto la vida como tal con las enseñanzas de la maestra Regina Once enfocadas en tu hijo? Ok. Bueno, con respecto a Juan, claro, una de las cosas, de las enseñanzas que apliqué cuando estaba en el embarazo de Juan, es un rito que se hace al bebé cuando uno está en embarazo, que es colocar, no me acuerdo muy bien porque además pues hace 27 años. Es un aceite. Pero yo hice ese rito que era colocarse aceitico en el ombligo, estando en embarazo, y entonces uno se colocaba como el dedo en el ombligo, medio me acuerdo, que es un rito para cuando uno está embarazado. Y es un rito de la inteligencia. Entonces digamos que ahí ya pues aplicaba un poco las enseñanzas de la madre. Me disculpan si no me acuerdo, pero las personas que son avanzadas y de pronto han practicado más, se acuerdan de que está ese rito cuando uno está en embarazo. Entonces eso fue una de las cosas. Otra de las cosas que aplicaba yo era como el hablarle desde que estaba en embarazo. Entonces yo le hablaba mucho, le decía que tenía que ser inteligente, que tenía que ser cortés con las personas mayores. Bueno, muchas cosas, muchas enseñanzas le iba inculcando ahí, aparte de que él ya iba tomando los cursos de la madre, porque yo asistía a los cursos de ella estando en embarazo. Entonces creo que ahí ya estaba como pues formándolo. Y qué otra cosa, sí, bueno, de pronto hablarle durante la noche, cuando estaba dormidito, y luego ya pues con el paso del tiempo sí, aplicando todas las enseñanzas, por ejemplo, el no golpear, aunque la madre dice no hay que golpear a los niños, en ningún momento para corregirlos, siempre el diálogo. Entonces digamos que eso lo tuve en cuenta. Sí, lógicamente que uno como padre y para corregir hay momentos que sí requieren como un toquecito como hey, ¿qué pasó acá? Claro. Entonces digamos que yo a Juan en su vida, durante su vida, lo único que él recibió de mí fue 2 palmadas en la colita. Una a los 4 años, porque, no miento, a los 2 añitos sí me tocó darle una palmada en la colita, porque me soltó una palabrota así grande. Y ahí sí, pues es una falta de respeto, y a pesar de que tenga 2 añitos, si uno no lo corrige en ese momento, pues más adelante eso se sale de las manos. Entonces le dije, a mí me respetas, Juan, y le di su palmada en la colita. Y a los 4 pasó como lo mismo, entonces otra palmada en la colita. Pero digamos que no, eso también es como, en alguna ocasión la madre decía, es como acomodar un bulto de maíz, ¿no? Chun, encajarlo y encaminarlo, pero solamente 2 vecesitas lo toqué en su vida. El resto fue el diálogo todo el tiempo. Entonces ya era como esa evolución que les decía yo en la saurología, ¿no? Que ya una vez que la siguiente generación tiene esa enseñanza, entonces viene y la aplica con la siguiente generación. Entonces digamos que ya los golpes ya no están ahí presentes, sino que se encuentra otra forma de educar a los niños.
Entonces, ya luego es cuando, pues, por fortuna existió el Colegio Fundación Saúr, que pues le dio mucha tristeza a la madre en el momento de cerrarlo, porque en verdad era algo que beneficiaba muchísimo a la humanidad, porque era una forma de enseñar diferente a los niños, a los chicos y luego a los adolescentes. Y bueno, yo lo ingresé a él desde su primero de primaria, que era lo que había, pues yo lo traje del jardín y él ingresó de primero de primaria y se quedó hasta 11. Él hizo todo su proceso. Entonces eso también fue otra de las valores agregados en la saurología, que además había colegio, entonces uno podía seguir educando a su hijo bajo esos parámetros de la saurología. Además de que Juan David nos contó en la anterior entrevista que él salió becado de la Fundación Saúr y gracias a eso él ya es profesional en ingeniería de sistemas, así que es un gran aporte que hace el colegio de Fundación Saúr. Sí, el colegio daba unas becas ocasionalmente y él pudo obtener también en unos añitos, obtuvo becas también para seguir estudiando en el mismo colegio. Y luego ya con el paso del tiempo, él entra a la universidad, él ingresó a la Universidad de los Andes. Yo les daba ese ejemplo a los chicos cuando fui profesora del Colegio Fundación Saúr y les decía, no es por, digamos, como chicanear o qué sé yo, no, sino yo les decía a ellos, nunca subestimen el colegio, porque mire a mi hijo que logró, estando en el Colegio Fundación Saúr, poder ingresar a la Universidad de los Andes y tener una beca en la Universidad de los Andes, además porque él aplicaba también las enseñanzas de la madre, ¿no? Entonces él pidió como a través de los mensajes mentales como qué es lo que yo quiero, como una guía para seguir mi camino ya como profesional. Y entonces se le dio esa oportunidad, como que se le iluminó esa oportunidad, todo con las enseñanzas de la madre. Entonces ahí también se ve aplicado, y él aplicaba también, ¿no?, las enseñanzas durante el proceso. Hay una cosa que él tiene como hábito, y es que él cree mucho en los consejos que da el zoo, que es la cajita del zoo. Entonces él, cualquier decisión que va a tomar siempre tiene en cuenta el zoo, y eso lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Ya con todo lo que nos cuenta, señora Patricia, ¿qué es lo que más te gusta de la saurología? Todo. Es que la saurología es una forma de vida. Entonces es ese reconocer para qué estoy aquí y hacia dónde voy, y en ese camino de donde estoy a donde quiero llegar, aplicar las enseñanzas poco a poco en la vida diaria, en nuestro comportamiento. Una de las cosas que siempre hago y que se me quedó desde el primer curso que tomé de principiantes es el magnetismo, el magnetizarse. Yo no salgo de la casa sin magnetizarme después del baño, entonces el magnetismo es esencial, porque y correrse las luces, ¿no? El correrse las luces y el magnetizarse para iniciar el día es una de las enseñanzas, como diría la maestra Lervé, de las enseñanzas básicas que uno ve en el curso de principiantes, y que yo siempre la aplico en el diario vivir, entre muchas otras cosas. Entonces digamos que
en el compartir diario con las demás personas, el hecho de no discutir con la persona sino correrle las luces, por ejemplo, que son de las enseñanzas básicas del curso de principiantes. Y de ahí en adelante, pues a medida que uno va obteniendo tantos conocimientos de la madre, que es incalculable, y el poderlos aplicar día con día en la vida cotidiana. Son enseñanzas básicas, sí, pero muy poderosas, sí, porque tan solo con correrse las luces puede cambiar tu vida, tu día completo. Puedes pasar del mal genio a un estado supremamente excelente y puede transformar tu vida. Las enseñanzas de la maestra son excelentes. ¿Qué le dirías a una persona que recién está conociendo la saurología y a la maestra Regina Once? Tomando como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando uno está en el trasegar de la vida con la gente que conoce, ¿no? Uno dice, porque siempre las personas la relacionan, bueno, en épocas antiguas y a veces con que ella es bruja, ¿no? Siempre dicen como, la bruja, los que medio... Le pasa a uno, por ejemplo, en el taxi, en el Uber, cuando uno dice, por favor, me lleva a donde Regina Once. A veces sí hay unos que saben, otros que no. Pero, por ejemplo, en la calle 13, uno cuando va a tomar el Uber, el taxi o qué sé yo, y entonces, la bruja, ¿y todavía vive? Esas son ideas erróneas que la gente tiene, porque a mí también me ha pasado eso y yo siempre salgo a defender, porque uno defiende lo que quiere y pues sí, son ideas que la gente por desconocimiento pues se lleva a la cabeza. Sí, a mí en la vida diaria, digamos cuando estudié mi carrera, alguna vez iniciando, que le ponen a uno como esos cursos iniciales que tiene que hacer en la universidad y qué sé yo, y nos dijeron como un temita, expongan un tema, no sé, y entonces yo dije, voy a exponer acerca de la madre a todos mis compañeros de la universidad. Y entonces me puse en la tarea, y como yo tengo colección de todo, el terrícola, que era el adicional, el terrícola que se publicaba y que pues era una idea de Dani también. Entonces, gracias al terrícola, porque además ahora que me acuerdo, hace unos añitos, como 1 o 2 añitos, no hace mucho, tuve la oportunidad de hacer parte de un taller de escritura en Fontibón. Y entonces yo escribí también ahí acerca de la madre en una colección de escritos que se llamó Las mujeres de Fontibón nos narramos. Entonces la madre se quedaba aterrada de ver la precisión de las fechas con la que yo hice mi escrito. Pero eso también es un legado de Dani, porque resulta que, hablando del terrícola, que él también pues promovió eso y era quien hacía parte también del periódico El Terrícola, gracias a ese periódico yo coleccionaba eso, coleccionaba los periódicos, o sea, nosotros con mi mami, todo lo que salía escrito y publicado, todo lo coleccionábamos. Entonces, el trabajo que yo hice en ese escrito de las mujeres de Fontibón nos narramos fue gracias a esos archivos que teníamos nosotros y que fueron un trabajo de Dani. Entonces yo en la pandemia me puse juiciosamente a organizar y a revisar todo eso que yo tenía para poder hacer esa publicación. Y eso fue como una especie de testimonio que yo dejé, pero no solo para los saurólogos, sino para todas las personas que se arrimen a las bibliotecas y miren esas narraciones. Entonces vean también el paso mío, pero a la vez el paso de la madre por la política. Y que eso, además, porque el centro se va a acabar, lo van a tumbar,
Entonces, por lo menos que quede esa evidencia. Bueno, entonces digamos que ese también es el legado de Dani. Y mire cómo abarca, ahora que pues empieza uno a hablar y empieza a recordar. Ese trabajo lo hice yo en pandemia, gracias a todos esos archivos. Y bueno, digamos que pasando de nuevo a lo que decía la universidad, porque por lo de los libros, entonces yo llevé todos los libros, pues no todos, pero una parte de los libros de la madre, como los más especiales, como la biografía, como el 7 en 1 y demás, como algunas revistas para mi exposición, para ayudarme en mi exposición con mis compañeras de la universidad. Y curiosamente la gente tenía tantas preguntas acerca de la madre, o sea, eso fue muy bonito. Ver cómo en la universidad la gente, ay, no, y mire, y entonces ella, qué tal, no sé qué. Y también resultaba gente que decía como, ay, sí, mi tío, mi abuelo, sí, ellos siguieron a Regina 11. Ay, bueno, empezaban a salir como anécdotas. Entonces es bien bonito y cuando uno imparte también como ese conocimiento saurológico a los demás. Entonces digamos que yo les digo a la gente que me conoce, pues yo le hablo acerca de la madre, le digo no, ella no es ninguna bruja, sino que claro, una de las formas que tenían en ese momento de opacarla cuando ella sale a la luz en la política era esa. Sí, siempre se busca un punto de quiebre. En el caso de la madre era denominarla bruja. Entonces, pero no es porque ella lo sea. Aunque ella dice, yo soy orgullosa de que me digan bruja porque las brujas son encantadoras. Entonces, y además los niños, por ejemplo, también tienen algo como de brujitos porque son encantadoras. Uno ve un bebé y ¡ay, el bebé tan hermoso! Ella también tiene ese tipo de magnetismo, ¿no? Entonces, digamos que yo le digo a la gente que conozco, pues mire, con las enseñanzas, hay una de las cosas también es a través del ejemplo, ¿no? O sea, de pronto la gente ve cómo es uno en el día a día. Y entonces como que se preguntan, como usted asiste a alguna, no sé, alguna iglesia o qué sé yo, por su forma de pensar. Y es cuando dice, no, yo soy sauróloga. Entonces a través del ejemplo, ay, ¿cómo así? ¿Y sauróloga? ¿Y eso qué es? Y entonces ya empiezan como a preguntar. Y entonces uno les dice, no, mire, es que esas son las enseñanzas que he recibido de la madre y maestra Regina 11. Ay, ¿cómo así? Pero yo tenía una idea diferente, como que allá hacían, no sé, como trabajos raros o qué sé yo, ¿no? Por aquello de lo de bruja. Pero entonces ahí es cuando uno, a través también del ejemplo, pues también transmite esas enseñanzas saurológicas. Sí, señora Patricia, lo que nos dices es verdad, pero la madre en su tiempo lo utilizó muy inteligentemente, ya que cogió la palabra de la bruja para impulsar más su campaña política. Entonces, como desde ahí, esa popularidad de ella se quedó pues en los años. Entonces la gente se queda con esa idea errónea, pero pues solo fue como una estrategia de marketing para la política de ella, porque ella usó eso al favor y pues quedó ahí. Entonces, hasta la escobita. Sí, la escoba. Yo tengo una escobita chiquita, sí, de la maestra. Sí. De hecho hay una frase, pero no me acuerdo muy bien, que se súbase a mi escoba y liberemos a Colombia, algo así, no me acuerdo el eslogan de la campaña, Sí. pero era algo así. Sí, e incluso ella usaba también lo de la escoba para hablar acerca de barrer a los políticos, ¿no? Entonces, ella usaba la escoba en el símbolo con la escoba como tal hacia arriba, que era como barrer hacia arriba, ¿no? Todo lo que había por ahí, el mugrecito que había arriba. Entonces sí, lo que dice Michelle es verdad, funcionó también en marketing porque la gente la asociaba con eso de bruja y ella tomó eso también para usar su símbolo que fue la escoba. Además de que la escoba, si uno lo mira, pues sí, como ella decía en algunas ocasiones, es que no hay una casa en la que no exista una escoba.
Y si usted no tiene una escoba en su casa es porque es puerco. ¿Sí? Y no, o sea, a ver, o sea, todo el mundo en su casa tiene una escoba. Entonces, pues limpia la suciedad y también eso lo usó, como dice Michelle, como una estrategia de marketing. Funcionó muy bien. Listo, señora Patricia. Entonces, para terminar este podcast, ¿qué enseñanza le dejarías a los saurólogos y cómo invitarías más a la gente a que se dé la oportunidad de conocer aquí la saurología y que lo implementen en sus vidas para que puedan mejorar lo que necesitan? Bueno, enseñanzas. Bueno, la saurología es una forma de vida. Y quienes estén acercando a este podcast que no tienen mucha idea de Regina, ahora hay las nuevas generaciones, quizá no tienen mucho conocimiento de Regina 11. Entonces yo los invito a que se acerquen a Teusaquillo, que es en donde pues va a seguir, digamos que ahorita estamos en calle 13, pero como les comentaba, debido a las construcciones que están ocurriendo en Bogotá, entonces va a desaparecer la sede, pero va a quedar en Bogotá la de Teusaquillo. Entonces los invito a que se pasen por Teusaquillo, a que miren todos los días, como es costumbre, como les decía, desde hace muchísimo tiempo la madre le encanta bajar a hablar con su público a las 5 de la tarde, a veces a las 4, pero eso ha sido una costumbre de siempre. Entonces pásense por el canal de YouTube, mírenla a las 5 de la tarde y exploren un poco más, acérquense a la sede de Teusaquillo, compren los libros que aún hay, en donde se hablan de todas esas enseñanzas, como por ejemplo el 7 en 1, que el 7 en 1 es, ahí están tocan temas como los que ella toca en los cursos de principiantes, como el correr las luces, como cómo no hacerse magia negra, ¿no? Es decir, con el actuar diario uno puede hacerse daño y echar la culpa de que, ay, me están haciendo, no sé, trabajos, cosas, y a veces es el mismo actuar de uno el que hace que le pasen cosas malas. No es que le estén haciendo daño o que le estén haciendo magia negra. Entonces, todo ese tipo de conocimientos es lo que uno va recibiendo a través de las enseñanzas de Regina 11. Entonces, los invito a que se acerquen. Y a los saurólogos, pues que hagamos mucha publicidad acerca de lo que es nuestra maestra Regina 11 en el diario vivir, en nuestro comportamiento, como les decía en el ejemplo que uno dé en su diario vivir, en el cotidiano, con gente que no tiene nada que ver con la saurología, pero que ve cómo uno se comporta. Entonces como que les causa curiosidad. ¿Qué más que el ejemplo que también nos ha dado nuestra maestra durante toda su existencia desde que la conocemos? Por ejemplo, es que también se siguen sus enseñanzas, ¿no? Entonces, como cualquier madre que da buen ejemplo, así lo ha hecho nuestra madre, y así nosotros como saurólogos pues también dar buenos ejemplos para que digan, wow, ¿y eso es la saurología qué es? Bueno, señora Vilma Patricia, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Una mujer llena de conocimiento, de luz. Nos encantó escuchar tus testimonios, tus experiencias. Esperamos que más personas sigan conectando con nosotros para que nos cuenten todos esos testimonios maravillosos que se viven acerca de la saurología, conociendo estas enseñanzas muy especiales. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Paula, por este momento para expresar todo lo que siento acerca de la saurología, de la madre, de Dani y demás.
Bueno, y finalizando este podcast, para las personas que no lo conocen, la maestra Regina Once siempre termina con salud, dinero, amor y felicidad, ya que las enseñanzas de ella se basan básicamente en eso, de que todas las personas que vienen aquí a los centros y que apliquen la astrología, que tengan siempre salud, dinero, amor y felicidad. Ya culminando este podcast, les deseamos a todos ustedes que nos escucharon y escucharon las historias y testimonios de la señora Vilma Patricia Guzmán, que tengan salud, dinero, amor y felicidad.